Hablando de cosas más específicas, se me ocurre preguntarte qué opinas, por ejemplo, de cómo se ha llevado adelante la política con los fondos buitres. Bueno, yo creo que en eso quedó claro que el gobierno estaba en el camino correcto, en la decisión correcta, y luego quedó claro el camino correcto que tomó el gobierno nacional en ese sentido. Vos acordate cuando recién el gobierno nacional, cuando conocemos el fallo de la Corte que no aceptaba tomar el caso y queda en firme el fallo de Griesa, el gobierno nacional dice no vamos a pagar, sí queremos negociar en igualdad de condiciones, en buenas condiciones. Esto, bueno, no se fue dando y los meses que pasaron demostraron que había otros que después se incorporaron y que Griesa les dio el ok para que ingresen a un proceso similar y que hoy lo que deberíamos pagar se multiplica. Entonces uno necesita negociar con el 100% de los acreedores, que es lo que estaba pidiendo el ministro Axel Kicillof, ¿sí? Negociar con el 100% de los acreedores. Así que en ese sentido me parece que fueron muy visionarios en ese momento cuando llegan a esa decisión y hoy queda demostrado que efectivamente tenían razón. ¿Te preocupa la inflación? Siempre, la verdad que hace 200 años, hace 50 años si se quiere, muchos países en el mundo tenían inflación y de alguna forma todos los países fueron tacleando el tema de la inflación y a nosotros nos parece como un tema esquivo, ¿sí? Y creo que sí, tenemos que resolverlo. Me parece demagógico cuando algunos salen a decir que lo van a resolver en muy poquititos días, pero sí es un tema que nosotros necesitamos resolverlo, pero con una mirada de mediano y largo plazo, ¿sí? No podemos resolverlo solo con medidas concretas, cortoplacistas, sino que tenemos que pensar en esta estructura productiva que tiene Argentina, que es la que nos genera estos desequilibrios y estas pujas entre rentabilidades que generan distorsión en los precios. Creo que nosotros tenemos que ingresar en una etapa en donde haya más inversión y que esta inversión sea la que termine equilibrando el nivel de precios en Argentina y lo mismo el tema del tipo de cambio. ¿Y dónde la ubicás más a las causas de la inflación? ¿En la puja distributiva, en la especulación empresaria, en la emisión monetaria? Digamos, hay muchas escuelas que la explican. Argentina, mira, siempre cuando uno estudia economía, en la facultad, en los libros, están los temas generales y después generalmente aparecen dos casos que son los casos atípicos, si se quiere, que se escapan a esta teoría general, y generalmente está Argentina en eso, ¿no? Porque es como lo raro. Entiendo que, lo que nosotros entendemos es que Argentina tiene una estructura productiva desequilibrada o asimétrica y que ahí están las causas. Por eso yo insisto con que muchos de los gobiernos de Argentina, los gobiernos peronistas, siempre trataron de fomentar la industria nacional, el complejizar las cadenas productivas, que cada eslabón de una cadena sea cada vez más complejo, ¿sí? Y que eso logre retener empleo, generar más empleo, mejorar los salarios a nivel interno del país. Y cuando vos complejizás las cadenas, las pujas distributivas se van cayendo, ¿sí? Entonces me parece que tiene que ver con esto, con tratar de equilibrar de alguna forma estas estructuras productivas asimétricas o desequilibradas, como se las llamó, y recién a partir de entonces vamos a poder transitar un camino más tranquilo respecto de precios y de tipo de cambio. Silvina, ¿qué te habría gustado hacer si no hubieras sido economista? La verdad que desde, el secundario que uno por ahí decide, como que ya en quinto año tenía muy decidido que iba a estudiar economía y lo sigo disfrutando todos los días. Yo voy al ministerio muy contenta todos los días, disfruto de estar ahí, disfruto de hablar de economía y de resolver las cosas. Creo que sí, cuando uno estudia en la facultad tenía como el deseo de poder cambiarle la vida a la gente. Es muy difícil y muy intangible, si se quiere, lo que uno hace, pero sí estoy convencida que las cosas que hicimos en el ministerio las hicimos para eso, ¿sí? Para mejorar la calidad de vida de la gente. Sí, recuerdo una conversación con una compañera de estudio en donde nos quejábamos por ahí de muchas cosas que teníamos que estudiar, como nos pasa a todos, y decíamos, ¿para qué tenemos que estudiar esto si ninguno vamos a llegar a ser ministros? Y yo siempre digo a los chicos que están estudiando hoy, estudien por las dudas para ser ministros porque es necesario. Sé que sos fanática del fútbol. ¿Cómo ves el fútbol hoy en la Argentina? Lo mezclo, si querés, con política, en el sentido de que si en política vos no tenés un buen equipo, es muy difícil implementar esas políticas públicas de mediano, largo plazo, políticas de Estado que estamos necesitando hoy en Argentina. Me parece que si vos tenés buenos jugadores, ganás partidos,
pero si no tenés un equipo no ganas campeonatos. Nosotros tenemos que lograr ganar campeonatos, ¿sí? Y por eso yo siempre trato de vincular el fútbol con ¿Boca con o la gestión. Argentina? Nosotros somos un buen equipo en el Ministerio de Economía. Boca espero que ande mejor. ¿Cómo es Daniel Scioli en el trato con sus colaboradores? No, la verdad que tiene muy buen trato y siempre tiene mucha firmeza en lo que nos pide, ¿sí? Pero también una característica muy, muy humana. Yo cuando él me dice que, bueno, que voy a ser su ministra de Economía, ya hace 4 años, me dice, bueno, Silvina, vos ya sabés que vas a ser la ministra de Economía, yo tengo 2 preguntas para hacerte nada más. ¿Cómo te sentís y qué necesitas? Por supuesto, después vinieron las demandas, los retos también, por supuesto. Ah, sí, ¿por qué te retó? No me acuerdo por qué, pero sí recuerdo que estaba muy enojado y no levantó la voz, no me dijo ni una mala palabra, pero sí me pegó un reto impresionante con algo que había hecho. No recuerdo bien por qué, pero sí como que él tiene muy claro a dónde tenemos que ir, nos marca continuamente la agenda de todos nosotros y también confía mucho en todo lo que hacemos, ¿sí? Confía mucho, escucha mucho todo lo que nosotros tenemos para proponerle, para contarle cómo están las cosas. Bueno, en particular en estos días, respecto de Grecia, yo soy descendiente de griegos, tengo familiares en Grecia, sí. Entonces también hablando mucho respecto de la economía griega. Pero es una persona que escucha mucho y tiene mucha firmeza en las decisiones que toma, le gusta mucho el diálogo, pero una vez que el diálogo ve que no conduce a nada, toma la decisión de lo que él cree que hay que hacer, que es lo que nos pasó con el revalúo en la provincia de Buenos Aires. Y nosotros estuvimos 3, 4 años discutiendo de cómo deberíamos hacer un revalúo y de por qué la necesidad de hacer un revalúo, y cuando vio que no lo podíamos lograr sacar por consenso, decide enviar la ley a la legislatura con el costo que tuvo en ese momento, ¿no? De tener en un mes acampado la mesa de enlace en la legislatura. Ahora, ¿por qué crees que a veces cuesta que desde afuera se lo vea tan firme como vos lo describís? No sé, quizás porque no cuenta tampoco cómo es el trato que tiene con nosotros, ¿no? Pero yo creo que uno, más que decir es hacer, y digo, si uno ve las acciones que el gobernador fue tomando, fueron acciones concretas que siempre fueron en beneficio de la gente, en aumentar el bienestar de la gente, y me parece que eso es lo importante. Cuando él tuvo que enfrentarse a las corporaciones, esta que te mencionaba yo, de la mesa de enlace, o al juego, cuando aumentó las alícuotas, la provincia de Buenos Aires es la que más aumentó los tributos al juego, cobramos también a los cables, que no pasa en ninguna otra parte de Argentina. Me parece que estas cosas uno tiene que mirar más qué es lo que hizo y votar por lo que hicimos, sí, efectivamente. Ahora, recién mencionabas el caso de Grecia. Si vos fueras ministra de ese país, ¿qué propondrías? ¿Quedarte y aceptar el ajuste que propone el Fondo Monetario Internacional o salir del euro con las consecuencias que eso pueda tener? Primero que es muy difícil, no estando en el país, saber qué es lo que puede ser mejor, ¿sí? Yo lo que sí estoy convencida es de que la economía tiene que estar al servicio de la gente. Si las decisiones que uno va a tomar en materia económica van a perjudicar a toda la gente, la verdad que me parece que es una mala decisión. Lo que hablábamos un poco antes, la política tiene que conducir a la economía y uno tiene que saber a qué político está votando y cuál es la ideología que hay detrás de esa política. Es muy complejo el caso de Grecia, mucho más complejo de lo que era Argentina, es inevitable si se quiere la comparación con el 2001 nuestro, pero el caso de Grecia es muchísimo más complejo todavía. Argentina tiene mucho más recursos naturales de lo que tiene Grecia, y Argentina nunca perdió su moneda y su potestad para hacer política monetaria. Grecia perdió su moneda, perdió la potestad de hacer política monetaria y no tiene tantos recursos naturales como para poder salir rápidamente de una crisis. Pero sí, claramente la gente la está pasando muy mal y creo que a veces los economistas perdemos de vista eso, ¿sí? Creo que tenemos que trabajar más para la gente. Silvina, muchísimas gracias por haber venido. Por favor, a vos.